Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. La noche había caído sobre Isla del Carmen, sumiendo la costa en una oscuridad espesa y densa. La luna, apenas visible, se asomaba tímidamente entre las nubes, dejando al mar sumido en una quietud inquietante. La brisa marina era suave, casi imperceptible, y el olor a salitre flotaba en el aire. Ricardo Morales, un pescador experimentado de 41 años, estaba terminando de preparar su equipo en el puerto, una rutina que conocía a la perfección. Era un hombre solitario, acostumbrado a las largas noches frente al mar. Con las manos callosas, por años de trabajo, revisaba su arpón de pesca y aseguraba que todo estuviera en orden. La Isla del Carmen era pequeña, tranquila, y a menudo ignorada por los turistas que preferían las playas más famosas del Caribe. Para Ricardo, era un lugar de paz, un refugio. Había aprendido a conocer cada rincón del océano que rodeaba la isla, cada corriente, cada sombra. Sabía que la pesca nocturna era su especialidad. El océano, en su misteriosa quietud, ofrecía las mejores capturas bajo el manto de la oscuridad. «Todo listo», murmuró para sí mismo mientras subía a su lancha, una pequeña embarcación de motor fuera de borda que había pertenecido a su abuelo. No era lujosa, pero era suficiente para lo que necesitaba. Encendió el motor con un rugido bajo y se alejó lentamente de la orilla, observando la silueta de la isla desvanecerse detrás de él. A lo lejos, apenas se veían las luces tenues del pueblo, pero Ricardo no necesitaba nada más. Él prefería la soledad del mar. La lancha surcaba el agua con suavidad y pronto se encontraba en mar abierto. La vista frente a él era infinita, el océano extendiéndose hasta el horizonte, donde se mezclaba con el cielo. Ricardo encendió una linterna que colgaba en el costado de la embarcación, iluminando parcialmente el agua. Los peces, como sombras, fugaces, se movían bajo la superficie, ignorantes de su presencia. Era una noche típica para la pesca, sin señales de peligro, pero algo en el aire parecía extraño. A medida que avanzaba, la calma del océano lo rodeaba por completo. Solo, el sonido del motor y el chapoteo de las olas rompían el silencio nocturno. Ricardo, como siempre, disfrutaba de esa calma. Sabía que el océano podía ser un amigo leal o un enemigo letal, pero hoy parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Hoy será una buena noche, pensó mientras reducía la velocidad y se preparaba para sumergirse. Había llegado a Milatusan, su lugar habitual, una zona poco profunda donde los peces solían congregarse durante la noche. Apagó el motor, dejando que el sonido del agua que chocaba contra la lancha fuera el único ruido. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire salino. El olor a mar era algo que nunca dejaba de disfrutar. Sacó su arpón y con un movimiento ágil se zambulló al agua, dejando que la lancha quedara atrás. La temperatura del agua era fresca pero agradable. Bajo la luz de su linterna, vio las siluetas de los peces nadando en la oscuridad, pero aún no se aventuraba demasiado lejos de la lancha. Sabía que debía mantenerse cerca, especialmente de noche. Aunque su conocimiento del mar era vasto, siempre había algo que podía ir mal. El océano nunca era completamente predecible. «Vamos, Ricardo, concéntrate», se dijo a sí mismo mientras comenzaba a moverse en silencio. A cada paso, el agua se agitaba levemente, y los peces huían de su presencia, deslizándose hacia las sombras. No había nada fuera de lo común, y Ricardo se sentía en control. De repente, el mar pareció detenerse. Un silencio absoluto envolvió el lugar. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, pero en ese momento, Ricardo sintió que el mundo a su alrededor se había detenido. Los peces ya no nadaban. El agua dejó de moverse, como si el mar mismo hubiera dejado de respirar. Ricardo,
Se detuvo y levantó la cabeza, escaneando la superficie del agua. Todo parecía en orden, pero el aire estaba cargado de algo que no podía identificar. Se giró hacia la lancha, a unos pocos metros de distancia, y pensó en regresar, pero algo lo detuvo. No había razón para alarmarse. El mar estaba calmado, las estrellas brillaban débilmente en el cielo, y la isla apenas se veía en el horizonte. Fue entonces cuando sucedió. Sin previo aviso, una sombra enorme surgió de las profundidades. Ricardo no la vio venir. El agua explotó alrededor de él con una fuerza tremenda, y en un abrir y cerrar de ojos, algo grande y frío lo atacó con una violencia aterradora. La sensación fue brutal. Algo lo golpeó en la pierna, un dolor punzante y profundo que lo dejó sin aliento. No era un pez ni un simple animal marino. Era algo mucho más grande, algo que solo podría ser un depredador. Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El agua se tiñó de rojo mientras un dolor indescriptible invadía su cuerpo. Miró hacia abajo y vio una enorme mandíbula cerrándose. Sobre su pierna, el tiburón, un nodriza, había atacado sin previo aviso. El monstruoso animal se aferró con fuerza, arrancando carne con un sonido espantoso. «No, no puede ser», gritó Ricardo, aunque su voz apenas alcanzó a cubrir el rugido del mar. Intentó luchar, pero el tiburón lo arrastró hacia las profundidades con una rapidez aterradora. Cada movimiento de Ricardo solo hacía que el animal lo apretara más, como si no tuviera intención de soltarlo. En un intento desesperado, Ricardo levantó el arpón y lo clavó en el cuerpo del tiburón. El animal reaccionó violentamente, liberando su presa por un segundo. Ricardo aprovechó esa oportunidad para nadar hacia su lancha, aunque la sangre que brotaba de su pierna le dificultaba el movimiento. El dolor era insoportable, y el miedo lo invadió completamente. En la oscuridad, el tiburón lo observaba, aguardando el siguiente movimiento. Ricardo llegó a la lancha, pero no podía subirse. Sus manos resbalaban por el costado de la embarcación, y su cuerpo temblaba con la mezcla de dolor y pánico. El tiburón volvió a aparecer, esta vez con más furia. Se acercó rápidamente, como una sombra mortal en la oscuridad del mar. Con una fuerza imparable se lanzó nuevamente hacia él. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», gritó Ricardo, su voz rota por el miedo y la desesperación. Pero la costa estaba demasiado lejos. Nadie podía oírlo. En un último intento por salvarse, Ricardo se aferró al arpón y con el poco de fuerza que le quedaba logró clavarlo nuevamente en el rostro del tiburón. El animal retrocedió momentáneamente, pero Ricardo sabía que no tenía mucho tiempo. La oscuridad lo envolvía, y la noche lo devoraba. Sin embargo, el tiburón se desvaneció en las profundidades, desapareciendo tan rápidamente como había llegado. Ricardo, exhausto, sangrando y al borde de la inconsciencia, se desplomó sobre la lancha. La quietud regresó al océano, pero el terror seguía vivo en su mente. No sabía si el tiburón había vuelto a desaparecer o si solo estaba esperando en la oscuridad para atacar de nuevo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Ricardo encendió la radio de emergencia, pidiendo ayuda mientras el dolor lo arrastraba hacia la oscuridad. Ricardo luchaba por mantener los ojos abiertos. La sangre seguía fluyendo desde su pierna, empapando el agua a su alrededor en un tinte rojo oscuro. Cada respiración era un esfuerzo monumental. El dolor era insoportable, pero lo peor de todo era la sensación de impotencia, la absoluta incapacidad de hacer algo para cambiar su destino. El tiburón lo había atacado de la nada, un acto brutal y sin previo aviso, y ahora lo único que podía hacer era intentar sobrevivir a la incertidumbre del océano nocturno. El sonido del agua golpeando la lancha y su respiración agitada eran lo único que lograba percibir en medio de la tormenta que rugía en su mente. La oscuridad lo envolvía por completo, y el mar, siempre tranquilo y confiable en sus años de pesca nocturna, ahora se había convertido en un enemigo. Sus manos temblorosas no podían aferrarse con fuerza al costado de la embarcación, y el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Cada intento por subir a la lancha era frustrado, por la mezcla de dolor
sangre y la fuerza imparable del mar. Dios, necesito llegar, murmuró entre dientes. Pero las palabras eran apenas un susurro. Sus ojos se cerraban involuntariamente mientras intentaba mantener la calma. Sabía que si se desmayaba, si cedía al dolor y al agotamiento, lo único que lo esperaba sería la oscuridad del mar. La imagen del tiburón, con su enorme mandíbula y sus ojos fríos como la muerte, seguía grabada en su mente. Cada vez que cerraba los ojos podía sentirlo allí, acechando bajo el agua, esperando el momento exacto para atacar. El agua, que antes había sido una fuente de sustancia, ahora le parecía un océano de monstruosidad, como si todo el océano estuviera conspirando contra él. Ricardo apretó los dientes y empujó su cuerpo con lo poco que le quedaba de fuerza. No podía rendirse, no podía dejar que aquello lo venciera. La lancha estaba tan cerca que podía casi tocarla, pero cada vez que intentaba subir, el dolor lo hacía caer de nuevo, y la lancha parecía escapar de sus manos. La luna no podía ayudarlo, ni la linterna débil que había dejado colgada en la embarcación. Era la oscuridad completa. El mar no parecía tener fin, y él solo podía seguir luchando, sin saber si alguien vendría a ayudarlo. De repente, la quietud del océano se rompió. Un sonido profundo, un eco resonante bajo el agua lo alertó de inmediato. Ricardo no quería mirar, pero algo en su instinto le decía que no podía ignorarlo. El tiburón había vuelto. Su corazón se disparó, y una ola de pánico le invadió el pecho. No importaba lo que hiciera, no importaba lo que intentara, nunca podría escapar. El tiburón era más rápido, más fuerte. El mar era su hogar, y él era solo un intruso. «No, no otra vez», gritó Ricardo, sabiendo que sus gritos no llegarían a ningún lado, pero el terror lo hacía vocalizar su miedo, como si eso pudiera cambiar algo, como si eso pudiera detener la pesadilla. El agua volvió a moverse de forma extraña. Ricardo sintió algo en las sombras, algo moviéndose a una velocidad mortal. A través de la oscuridad, vio dos ojos brillando en la distancia. Eran los ojos del tiburón. Lo veía claramente ahora, acercándose, su enorme cuerpo deslizándose sin esfuerzo a través del agua. El animal estaba allí, acechando, esperando el momento exacto para atacarlo de nuevo. Ricardo cerró los ojos, deseando que el monstruo se desvaneciera, que el mar lo tragara de una vez por todas. Pero el tiburón no desapareció. En lugar de eso, la lancha, su única esperanza, quedó fuera de su alcance. Y el tiburón se acercaba, imparable, con cada movimiento. El pescador, con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó el arpón que aún llevaba consigo, aferrándose a él con desesperación. Pero no tenía sentido. Sabía que no podría defenderse. El tiburón era más grande y más fuerte que cualquier cosa que él pudiera enfrentar. El arpón, aunque un arma letal, era solo un pequeño consuelo en comparación con el monstruoso depredador que lo acechaba. «Dios, no», susurró su voz quebrada, apenas audible. Y en ese preciso momento el tiburón atacó. La criatura se lanzó desde las sombras con una rapidez aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, su enorme mandíbula se cerró sobre su brazo, desgarrando la carne como si fuera papel. Ricardo gritó con todo lo que le quedaba de fuerzas. El dolor se disparó por todo su cuerpo. La sensación de los dientes del tiburón clavándose en su piel fue indescriptible, como si la muerte misma lo estuviera tocando. El agua se tiñó de rojo a su alrededor, y el dolor fue tan intenso que durante un instante pensó que podría desmayarse. El tiburón lo mantenía atrapado, retorciéndose en su agarre mortal. Ricardo, en un impulso desesperado, intentó clavar el arpón en la cara del tiburón, pero el animal simplemente lo ignoró, como si no estuviera siquiera perturbado. Era una lucha perdida. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritó Ricardo con toda la fuerza que le quedaba, pero su voz fue ahogada por el rugido de las olas. El tiburón lo soltó por un segundo, pero no lo liberó por completo. Ricardo aprovechó la oportunidad para dar un giro y nadar hacia la lancha, pero las fuerzas se desvanecían de su cuerpo. Ya no sentía sus piernas correctamente, y el ardor
En su brazo lo dejaba aturdido. El tiburón, sin embargo, no se alejó. Se acercó nuevamente, más rápido, más agresivo. Ricardo no sabía cuánto tiempo podría seguir luchando. El océano lo había despojado de todo, incluso de su voluntad para seguir luchando. El tiburón lo observaba desde la oscuridad, una sombra de muerte. Los ojos del animal brillaban como dos esferas de vidrio vacías de compasión. Era un cazador, un depredador natural, y Ricardo era solo su próxima presa. En su mente, Ricardo comenzó a imaginar lo peor. No volvería a ver la isla. No volvería a ver a su familia, a su hogar. El mar lo había reclamado, y ahora solo quedaba esperar a que la oscuridad lo envolviera por completo. Pero el tiburón volvió a atacar, esta vez con una fuerza imparable, lanzándose hacia su pierna. La última imagen que Ricardo vio antes de perder el conocimiento fue la de los ojos fríos del tiburón. El monstruo lo arrastró una vez más hacia la oscuridad. En la orilla, las olas continuaban rompiendo suavemente en la arena. La lancha de Ricardo estaba vacía, y nadie más sabía que él había sido arrastrado por el océano. La oscuridad reinaba, y el mar, como siempre, guardaba sus secretos. El frío del agua comenzó a calar en los huesos de Ricardo. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. A lo lejos la lancha seguía allí, flotando a la deriva, casi fuera de su alcance. Su pierna, donde el tiburón lo había mordido, ardía con un dolor que casi lo hacía perder la conciencia. La sangre, oscura y espesa, se derramaba lentamente en el agua, haciendo que todo a su alrededor pareciera aún más macabro. La sensación de impotencia era tan profunda que sentía que podría sucumbir en cualquier momento, pero algo dentro de él lo mantenía aferrado a la vida, aunque fuera solo por unos segundos más. «Debo llegar a la lancha», murmuró, entre dientes, con la voz quebrada por el dolor. No le quedaba mucho tiempo, pero el mar no tenía compasión. No importaba cuánto luchara o nadara. El océano parecía devolverlo una y otra vez al mismo lugar. La lancha estaba demasiado lejos. Su brazo herido pesaba como una losa, y la pierna mutilada le impedía avanzar con rapidez. Cada intento de mover sus piernas era un suplicio, como si un peso invisible lo arrastrara hacia el fondo. Lo peor de todo era la soledad. Aquel mar oscuro y profundo lo rodeaba por completo, y la única compañía que tenía era la desesperación que palpitaba en su pecho. El sonido del agua lo envolvía en un susurro constante, pero a través del ruido de las olas comenzó a escuchar algo más, algo que hizo que el corazón de Ricardo se acelerara nuevamente. Un rugido, bajo, como el sonido de un motor distante, que no podía ser otra cosa que el tiburón. Ricardo levantó la cabeza, los ojos desorbitados, buscando a tientas en la oscuridad. El agua que le salpicaba la cara le quemaba la piel, pero aún así no podía apartar la vista del océano. No otra vez, pensó. Su respiración se volvió errática. El pánico comenzaba a tomar control de su mente. El tiburón apareció de nuevo, esta vez más cerca. La silueta del animal emergió en la oscuridad, sus ojos fríos como la muerte, reflejando las débiles luces de la lancha a lo lejos. Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El agua a su alrededor comenzó a agitarse con violencia, y antes de que pudiera intentar defenderse, el tiburón se lanzó hacia él con una rapidez que le dejó sin aliento. El ataque fue brutal. El tiburón, con su enorme boca llena de dientes afilados, se lanzó sobre Ricardo con la furia de un depredador hambriento. La fuerza del animal lo arrastró hacia abajo, y Ricardo sintió un dolor insoportable en su pierna. El tiburón lo mordió de nuevo, esta vez más profundo, rompiendo su carne como si fuera papel. La sangre se derramó con mayor intensidad, y Ricardo, atrapado en la mandíbula del tiburón, apenas podía mantener la calma. El agua a su alrededor se volvía cada vez más roja, un contraste macabro con la oscuridad que los envolvía. Ricardo luchó con todas sus fuerzas, tratando de liberarse del monstruoso agarre del tiburón, pero el animal no cedía. Cada vez
que pensaba que podría escapar, el tiburón lo aferraba más fuerte, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de su presa. No puedo morir aquí, pensó, sus pensamientos confusos, los recuerdos de su familia, su isla, todo lo que aún tenía por vivir pasaba por su mente en una fracción de segundo. El miedo se mezclaba con el dolor, y la sensación de que la muerte estaba muy cerca lo hizo sentir impotente. Intentó levantar su arpón, pero el esfuerzo era inútil. Las fuerzas lo abandonaban. El agua le entraba en la boca, y con cada bocanada de aire, el océano parecía querer devorarlo entero. En ese momento, Ricardo pensó que todo estaba perdido. Cerró los ojos con la esperanza de que, si se entregaba, el sufrimiento se detendría. Pero en lugar de rendirse, un grito de desesperación salió de su garganta, algo primal que no pudo contener. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!», gritó, aunque sabía que nadie podía oírlo. Sabía que la isla estaba demasiado lejos, que la costa estaba demasiado lejos. Pero en ese instante, algo dentro de él se negó a sucumbir. La lucha por sobrevivir despertó una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. Se aferró al arpón con las 2 manos y con un último esfuerzo, logró clavarlo en el rostro del tiburón. El animal reaccionó con furia, soltando su presa por un segundo. Pero la mordedura había sido tan fuerte que Ricardo apenas podía moverse. Afortunadamente, el tiburón retrocedió por un momento, girando para alejarse y replegarse en las profundidades del agua. Ricardo, con el cuerpo temblando por el dolor y la adrenalina, intentó nadar hacia la lancha una vez más, pero no pudo. Estaba demasiado lejos y su cuerpo agotado no le respondía. Sintió que se estaba desvaneciendo, que la oscuridad lo estaba reclamando. Su visión se nublaba, y el sonido del agua golpeando la lancha parecía cada vez más distante. No puedo, pensó, incapaz de asimilar la realidad de lo que estaba sucediendo. Era un hombre solo en medio del mar, herido gravemente, con la certeza de que no saldría con vida de esta. Pero algo en su interior seguía luchando. Esa fuerza, esa chispa de vida que nunca se había extinguido por completo. El tiburón, después de unos segundos que parecieron eternos, volvió a aparecer. La criatura había recuperado su postura y regresaba con furia renovada, como si no hubiera estado lejos en absoluto. Ricardo, ahora consciente de que no podía seguir luchando, trató de mover su cuerpo hacia la lancha, aunque su voluntad ya no podía mantenerlo en pie. La criatura apareció de nuevo, emergiendo de las sombras del océano con una velocidad letal. Esta vez no había escape. Ricardo, sin fuerzas para moverse, sin aliento, miró hacia el horizonte, hacia la isla, hacia su hogar, y sintió una angustia profunda. La muerte estaba cerca, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Pero en el último segundo, cuando ya pensaba que su destino estaba sellado, un rugido distante rompió la tensión. Ricardo, con los ojos cerrados, apenas registró lo que estaba sucediendo. La lancha, la radio, el sonido de un motor, un grito. Alguien venía. El tiburón lo rodeó una vez más, pero en ese instante, algo cambió en el agua. Los reflejos de luz de la lancha iluminaban el agua alrededor, y las sombras del tiburón se desvanecieron, mientras el sonido del motor se acercaba con rapidez. Ricardo apenas podía sostener su cabeza fuera del agua, pero pudo ver a lo lejos cómo una luz brillaba más cerca, un bote de rescate, una esperanza que no había visto venir. En ese momento, el tiburón se alejó, desapareciendo nuevamente en las profundidades, como un fantasma que se desvanecía en la oscuridad. Ricardo, temblando, apenas consciente, dejó escapar un suspiro de alivio. Las luces de la lancha brillaban en la distancia, y mientras el agotamiento lo envolvía, supo que no estaba solo. El rescate llegó justo a tiempo. Ricardo se despertó en la camilla del hospital. El ruido de los monitores a su alrededor lo hizo abrir los ojos lentamente. Su cuerpo estaba cubierto por vendajes y vendas, pero aún podía sentir el ardor de las heridas. El dolor era constante, pero no tan insoportable como la sensación de vacío que lo invadía. El agua,
El tiburón, la lucha por sobrevivir, todo eso parecía un sueño, una pesadilla lejana. Pero la realidad era que había estado allí, en el océano, luchando por su vida, y ahora estaba aquí, en una cama de hospital, rodeado de extraños. El sonido de una puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. La enfermera que entró era joven, de rostro serio, con el cabello recogido en una coleta. La miró por un momento antes de intentar decir algo, pero su garganta estaba reseca y el dolor en su pecho dificultaba cualquier intento de hablar. «¿Cómo te sientes, Ricardo?», preguntó la enfermera mientras ajustaba algunos de los monitores. «Dolorido, muy dolorido», murmuró, la voz apenas saliendo de su garganta. La enfermera asintió con simpatía y revisó las constantes vitales en los monitores. «Es normal, los primeros días siempre son los peores, pero ya estás estable, tienes suerte de estar vivo». Ricardo cerró los ojos tratando de relajarse. Lo sé, murmuró aún incapaz de procesar lo que había sucedido. ¿Dónde está la lancha?» ¿Los socorristas? La lancha fue encontrada cerca de la costa. Los socorristas llegaron justo a tiempo. Te hallaron casi inconsciente y con heridas graves. Tu brazo y pierna fueron bastante dañados. Pero sobreviviste, eso es lo importante. ¿Y el tiburón?, preguntó con voz débil, como si el simple hecho de mencionarlo lo hiciera más real. La enfermera lo miró, un poco sorprendida por la pregunta, pero su expresión se suavizó. «El tiburón se fue. No se sabe si estaba herido, pero no lo encontraron después del ataque. El mar es vasto, y el animal probablemente se alejó después de su ataque». Ricardo intentó procesar la información, pero la sensación de que algo había quedado sin resolver lo consumía. El tiburón había desaparecido, pero la pesadilla parecía seguir con él. ¿Qué había sido ese animal? ¿Qué lo había impulsado a atacarlo de esa manera? La ira, la brutalidad del ataque, todo aquello parecía irreal, como si no hubiera sucedido. Sin embargo, su pierna y brazo, las cicatrices que ahora marcaban su cuerpo, eran pruebas irrefutables de que había estado frente a algo mortal. ¿Dónde están los demás? ¿La policía? ¿Alguien que sepa lo que pasó?, Ricardo preguntó con un esfuerzo, moviendo ligeramente la cabeza. «Sí, los agentes de la Policía Marítima han estado investigando el caso. Tomaron tu testimonio. El informe oficial se está elaborando, y según lo que dijeron, se están tomando medidas para evitar más incidentes. Están más preocupados por el hecho de que los pescadores no tomen las precauciones necesarias. Es una zona de alto riesgo por la presencia de tiburones, aunque no es común que se acerquen tanto». Ricardo frunció el ceño. Todo parecía una pesadilla inalcanzable, pero él era el que había estado allí, luchando por su vida en el agua oscura y peligrosa. No podía entender por qué había sido atacado de esa manera. Nunca antes había sentido tanto miedo, tanto peligro. La imagen del tiburón, su enorme boca, sus ojos vacíos, lo perseguía incluso ahora, cuando ya estaba a salvo. «¿Sabes si me traerán a alguien más? ¿Mi familia?», preguntó con voz quebrada. «Tu hermana está en camino», respondió la enfermera mirando su reloj. «Te traerán algo de consuelo. Estás en buenas manos, Ricardo. Ahora solo necesitas descansar». Ricardo cerró los ojos, pero no pudo evitar que la imagen del tiburón volviera a su mente. El sonido de la mordida, el dolor insoportable, la lucha desesperada. Un mareo comenzó a invadirlo, pero se obligó a abrir los ojos. No podía perder el control, no podía rendirse. Aunque el tiburón ya no estuviera allí, el terror seguía en su interior. El cuarto estaba demasiado silencioso. El pitido de los monitores y el murmullo de los pasillos eran los únicos sonidos que lo rodeaban, pero en su mente, el ruido de las olas, el rugido del mar, el ataque del tiburón, todo eso seguía vivo, tan vívido como la primera vez que lo había experimentado. Las puertas se abrieron nuevamente, y esta vez una figura familiar apareció en el umbral. Era su hermana, Carla. Ricardo la reconoció de inmediato, aunque,
La palidez en su rostro y el brillo de preocupación en sus ojos le hicieron sentir una punzada de culpa. «Ricardo», dijo Carla, su voz quebrada. Avanzó rápidamente hacia él y lo abrazó, con cuidado de no lastimarlo más. Él en respuesta se tensó por un momento, como si todavía estuviera atrapado en el miedo, pero luego se relajó, permitiendo que la familiaridad de su hermana lo anclara en la realidad. No estaba solo. Te vi en las noticias», continuó ella, tomando asiento a su lado. Estaba aterrada, no sabía qué pensar, qué esperar. Lo siento, Carla», murmuró Ricardo, mirando a su hermana con culpa. «No quería que esto te pasara. No quise preocupar a nadie». Carla negó con la cabeza. «Ricardo, no digas eso. Estuve aterrada, pero lo único que importa ahora es que estás aquí. Estás vivo. Por poco», dijo él mirando su pierna vendada. El recuerdo del tiburón lo invadió, y se quedó en silencio por un momento, observando su brazo cubierto de vendajes. «¿Qué pasó?», preguntó Carla, su voz vacilante. «¿Qué pasó en el agua? Los socorristas me dijeron que había un tiburón, pero ¿por qué te atacó?». Ricardo cerró los ojos por un momento, buscando las palabras. ¿Cómo podía explicarle lo que había experimentado? No quería que ella tuviera miedo, pero tampoco quería mentirle. «No lo sé, Carla. Estaba pescando de noche. No lo vi venir. De repente estaba allí, atacándome». «¿Un tiburón nodriza?», preguntó ella, recordando lo que le habían dicho los socorristas. «Sí, un tiburón nodriza. Me atacó sin aviso. Estaba tan oscuro, no pude verlo. De repente, sentí el dolor, sentí sus dientes. No había nada que pudiera hacer, solo luchar». Carla lo miró con la boca abierta, asimilando lo que le decía. Ricardo sabía que ella estaba tratando de comprender, pero las palabras no podían hacer justicia a lo que había pasado. Nadie podía entender el terror que él había sentido, la lucha por su vida en un océano tan vasto y oscuro. «Pero sobreviviste», dijo Carla, con una firmeza en su voz que hizo que Ricardo levantara la cabeza. «Eso es lo que importa. Estás aquí, luchando, y eso es todo lo que necesito saber». Ricardo suspiró, mirando su cuerpo herido, pero sintiendo una extraña sensación de alivio al ver a su hermana allí. No estaba solo. No lo había estado nunca. La enfermera entró nuevamente, interrumpiendo el momento. «Ricardo, los médicos han revisado los resultados de tus análisis. Vas a estar bien, aunque la rehabilitación será larga. Tienes que ser paciente». Ricardo asintió, mirando a su hermana, y luego a la enfermera. «Gracias», murmuró, pero su mente seguía atrapada en el mar, en el tiburón, en la brutalidad del ataque. Aunque su cuerpo estaba a salvo, algo dentro de él aún permanecía atrapado en la oscuridad del océano. Ricardo pasó los días siguientes en una nebulosa, atrapado entre el dolor físico y el profundo sentimiento de pérdida. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del ataque lo acosaban. El tiburón, su enorme boca, sus ojos vacíos, como los de una máquina, la sensación de ser arrastrado por la fuerza del océano. A menudo despertaba empapado en sudor, el corazón acelerado, la respiración agitada. No lograba alejar esos recuerdos de su mente, aunque estuviera rodeado de los cuidados y la compañía de su familia. En la mañana del quinto día, Ricardo estaba sentado en la cama del hospital mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, el sol brillaba sobre el mar lejano. Todo parecía estar en calma, pero dentro de él, el mar seguía rugiendo. Su pierna estaba inmovilizada, vendada, pero sentía el ardor de las heridas, los puntos de sutura que lo mantenían cautivo en su propio cuerpo. No podía moverse como antes, ni siquiera caminar, y lo peor era que la sensación de impotencia lo estaba consumiendo. Había sobrevivido al tiburón, pero había perdido algo mucho más importante en el proceso: su confianza, su tranquilidad. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño, y cuando miró hacia la entrada vio a su hermana, Carla, con una taza de café en las manos. Tenía el rostro cansado,
pero su mirada aún conservaba la misma determinación que había tenido cuando lo encontró en el agua, a punto de rendirse. Era imposible no sentir una oleada de agradecimiento por su presencia, pero también una creciente sensación de culpa. ¿Por qué había puesto a su familia en esta situación? ¿Por qué no había sido más cuidadoso? El mar, el tiburón, todo lo que había pasado lo hacía sentir cada vez más atrapado en su propia mente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carla acercándose y colocando la taza sobre la mesa al lado de la cama. Me siento atrapado, dijo Ricardo con la voz grave, mirando sus manos, las mismas que antes se deslizaban por el agua con confianza, las que ahora temblaban por el estrés y el dolor. El dolor físico se va, pero lo otro, el miedo, no se va. Carla se sentó en la silla cerca de su cama, observándolo en silencio. Sabía que las palabras a veces no eran suficientes. Ricardo había pasado por algo que pocos podían comprender, algo que marcaba no solo el cuerpo, sino también la mente. Lo sé, dijo finalmente, su tono suave. Sé que no es solo el dolor, es todo lo que vino con él. El miedo de estar solo en medio del océano, la sensación de no tener control. Todo eso se queda contigo, ¿verdad? Ricardo asintió lentamente, mirando hacia afuera, hacia el océano distante. Es como si todo se hubiera detenido en ese momento, como si el tiempo dejara de moverse. Y luego, cuando al fin fui rescatado, me sentí vacío, como si todo lo que había vivido hasta ese momento ya no tuviera sentido. Carla suspiró, se acercó un poco más, colocó una mano sobre su hombro herido, como tratando de transmitirle algo de consuelo. Ricardo, todo lo que viviste, todo lo que pasaste, no lo vas a olvidar, pero tienes que encontrar la forma de seguir adelante. Ese tiburón, esa noche, no te define. Lo que importa ahora es que sigues aquí, que estás vivo, y yo voy a estar aquí para ayudarte, para que sigas adelante. Él la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y gratitud. No sabía cómo podía seguir adelante, cómo podría superar esa sombra que lo acechaba, esa sensación de vulnerabilidad. Había enfrentado a la bestia, había sido atacado sin compasión alguna, y aunque había logrado sobrevivir, ¿quién era él ahora? Un hombre roto, un hombre que había sido despojado de su confianza. No sé si puedo, murmuró, su voz temblorosa. ¿Cómo sigo adelante después de todo esto? Carla apretó suavemente su hombro, con fuerza y cariño, sin dejar que su hermano se hundiera más en esa espiral de oscuridad. Porque no tienes otra opción, Ricardo. Lo que te pasó es terrible, pero no te destruye. Lo que define quién eres ahora es lo que decides hacer con lo que te ha tocado vivir. Estás herido, sí, pero todavía tienes algo que otros no tienen: la oportunidad de seguir adelante. Ricardo cerró los ojos sintiendo cómo las palabras de su hermana comenzaban a calar hondo. No era fácil. Sabía que el camino hacia la recuperación no solo sería físico, sino también emocional. Cada día sería una lucha, pero aún había algo dentro de él que se resistía a rendirse. No podía rendirse, no después de todo lo que había pasado. Tal vez no podría olvidar lo que había sucedido, pero quizás, con el tiempo, podría aprender a vivir con ello. Gracias, Carla, dijo finalmente, mirando a su hermana con una expresión que era una mezcla de tristeza y esperanza, por no dejarme solo en esto. Carla sonrió, aunque su rostro seguía reflejando la preocupación. Nunca estarás solo. Estoy aquí para lo que necesites. En ese momento, un médico entró en la habitación, interrumpiendo la conversación. Era el mismo médico que lo había atendido desde que lo trajeron al hospital. Se acercó a Ricardo, con una sonrisa ligera, aunque en sus ojos también había una seriedad profesional. «Buenos días, Ricardo», dijo el médico, echando un vistazo a sus heridas. «Me alegra ver que estás mejorando. Los resultados de tus últimos análisis son positivos. La infección no ha avanzado y las heridas parecen estar sanando bien. Todavía tendrás que descansar, pero pronto podrás empezar con fisioterapia para recuperar fuerza en tus extremidades».
Ricardo asintió con una leve sonrisa. Eso suena bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevará? El proceso de recuperación varía, pero con disciplina en la fisioterapia, podemos esperar que en un par de meses puedas volver a moverte con normalidad. No será fácil, pero lo superaremos. Lo más importante es que sigas las indicaciones para evitar complicaciones. El tiempo lo curará todo. Solo tienes que ser paciente. Ricardo lo miró buscando alguna señal de esperanza en las palabras del médico. Aún le costaba creer que algún día podría sentirse como antes. Pero, al menos por ahora, la única opción era seguir adelante, paso a paso. Cuando el médico salió de la habitación, Ricardo se quedó en silencio por un momento. A través de la ventana, podía ver las olas rompiendo en la costa, tan tranquilas como siempre, tan indiferentes a lo que había pasado. El océano parecía lejano ahora, aunque el miedo seguía latente, como una sombra que acechaba en la distancia. Sin embargo, algo había cambiado. Había una pequeña chispa de esperanza en su interior, un destello de que la vida seguía, y que él todavía podía ser parte de ella. Carla se levantó de su silla y se acercó nuevamente a su hermano, abrazándolo con más fuerza esta vez. «Vas a salir de esta, Ricardo». «Lo sé». Él no respondió de inmediato, pero su mente comenzaba a aceptar las palabras de su hermana. El miedo no se iría de inmediato, y las cicatrices seguirían siendo parte de él. Pero tal vez, con el tiempo, aprendería a vivir con ellas. Tal vez, con el apoyo de su familia, podría encontrar una nueva forma de seguir adelante. Porque, a pesar de todo, la vida seguía. «Lo intentaré», dijo finalmente con una determinación renovada. «Lo intentaré». Ricardo se despertó temprano esa mañana. No por costumbre, sino porque el dolor en su pierna lo había sacado de su sueño. Abrió los ojos lentamente, sintiendo que el peso de la noche anterior aún lo arrastraba. El hospital ya estaba en silencio. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana, bañando la habitación en un brillo suave. Pero para él todo se sentía ajeno. La tranquilidad del exterior parecía burlarse de él, como si el mundo hubiera seguido adelante mientras él permanecía atrapado en un ciclo interminable de dolor y ansiedad. El tiburón. Aún podía oírlo, aunque no estaba en sus sueños. Estaba en su mente. Siempre estaba allí. Miró a su alrededor. Su hermana Carla dormía en una silla junto a la ventana. Había pasado las últimas semanas en el hospital con él, pero ahora, después de tanto tiempo, parecía estar agotada. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro seguía mostrando la preocupación que nunca se había ido. Ricardo sabía que su familia lo quería, pero también veía el costo que le había generado su sufrimiento. Habían pasado semanas desde que había sido rescatado, pero el proceso de recuperación parecía más largo de lo que había imaginado. Las heridas ya no sangraban, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. La cicatriz en su pierna era una constante recordatorio, pero lo peor eran los recuerdos del ataque. Cada vez que intentaba pensar en algo más allá de ese océano oscuro, sentía que el tiburón lo estaba observando, esperando su próxima oportunidad. Se giró hacia el lado opuesto, buscando algo de calma. Su respiración era más tranquila que antes, pero la sensación de estar atrapado no se iba. El mar seguía allí, en su mente, y no podía escapar de él. Carla despertó poco después, viendo que su hermano ya estaba despierto. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Carla, acercándose lentamente a la cama, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera causar más daño. «Como siempre», murmuró Ricardo mirando la ventana. Como si todo hubiera cambiado y al mismo tiempo no hubiera cambiado nada. Carla se sentó en el borde de la cama, mirando a su hermano, con un cariño que él sentía, pero que no podía devolver. «Te he visto luchar mucho, Ricardo. Pero esto no va a ganarte, te lo prometo». Él la miró, sus ojos cargados de emociones que no podía expresar con palabras. Sabía que su hermana lo amaba, que hacía todo lo posible por ayudarlo, pero había algo dentro de él que le decía que no importaba cuánto intentara, no podría liberarse de la sensación de terror que lo perseguía. «No sé si puedo hacerlo», dijo con voz temblorosa, sus ojos evitando los de Carla.
El mar, el tiburón, todo está ahí, siempre. Carla lo miró con la comprensión en su rostro, sin juzgarlo, pero sin dejar de ser firme. Ricardo, lo sé porque te he visto. Y sé que dentro de ti, por mucho que ahora lo dudes, hay un hombre fuerte. Tú te has enfrentado a cosas mucho peores antes de esto. Solo, no dejes que el miedo te controle. No dejes que lo que pasó te defina. Las palabras de su hermana lo atravesaron como un rayo de claridad, pero la verdad era que Ricardo no se sentía fuerte. ¿Cómo podría hacerlo? Había estado tan cerca de morir, tan cerca de ser devorado por la oscuridad del océano, que el simple hecho de pensar en ello lo hacía temblar. La idea de regresar al mar, de enfrentarse a algo tan vasto y desconocido, lo aterraba. Es más fácil decirlo que hacerlo, dijo él, en un susurro, mirando las vendas que aún cubrían su pierna. El mar nunca olvida, Carla, y yo tampoco. Sé que es difícil, pero quedarte aquí encerrado en esta habitación solo te va a consumir más. La mejor manera de vencer al miedo es enfrentándolo. Ya lo has hecho una vez, Ricardo. Lo hiciste cuando el tiburón te atacó y aunque te derrotó en ese momento, saliste de ahí. Tú estás aquí ahora. ¿No ves eso? No has perdido. Ricardo suspiró. Las palabras de Carla le dieron algo en lo que aferrarse, pero el miedo seguía apoderándose de él. No sabía cómo iría a seguir adelante. La idea de volver al mar lo aterraba. Cada vez que pensaba en sus días de pescador, en la libertad que sentía al estar rodeado por el océano, todo eso parecía un recuerdo distante, ajeno. Ahora, lo único que podía ver era la boca del tiburón, el agua roja, la fuerza del mar empujándolo hacia abajo. Lo intentaré, dijo finalmente, no porque creyera que sería capaz, sino porque sentía que no podía hacerle más daño a su hermana. Tenía que intentarlo. Por ella, por su familia. Carla sonrió con una mezcla de alivio y tristeza. Eso es todo lo que pido. Lo único que te pido es que no te rindas. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Ricardo asintió, aunque su mente seguía atrapada en el océano. No sabía cómo podría lograrlo, pero por lo menos podía intentarlo. Y en ese intento, tal vez, encontraría algo más que miedo. Tal vez encontraría la fuerza para seguir adelante. Esa tarde, después de la visita de los médicos y las recomendaciones sobre su fisioterapia, Ricardo pasó el resto del día en la cama, pensando en el mar, pensando en lo que había sido y en lo que sería. Carla le habló de muchas cosas, de cómo la isla seguía adelante, de los pescadores que lo esperaban, pero Ricardo no podía escuchar. Estaba perdido en su propio océano, en un mar de pensamientos y temores que no lo dejaban en paz. Al caer la noche, cuando la habitación estaba sumida en la penumbra, Ricardo se giró hacia la ventana. El viento soplaba suavemente, y desde allí podía ver el mar a lo lejos, en la distancia. El sol ya se había puesto, y la luna comenzaba a asomar en el cielo. El mar, tan tranquilo a la vista, seguía siendo el enemigo en su mente. Tomó una respiración profunda. Un paso a la vez, se dijo a sí mismo, como si esas palabras pudieran calmar las aguas turbulentas en su interior. Pero el miedo aún estaba allí, como una sombra, acechando, esperando. La lucha había comenzado, y no sabía cuánto tiempo le tomaría vencerla. Pero, por primera vez desde el ataque, algo dentro de él comenzó a cambiar. No sabía si era valentía o desesperación, pero algo lo impulsaba a seguir adelante, aunque fuera un paso a la vez. Lo intentaré, repitió, esta vez con un poco más de convicción. Y tal vez, solo tal vez, el mar lo dejaría ir. Ricardo no había vuelto al mar en casi 2 meses. Cada día era una lucha constante contra la ansiedad, el dolor físico y las sombras del pasado. El hospital había sido su refugio durante todo ese tiempo, un lugar donde el tiempo parecía moverse lentamente, una burbuja de seguridad que, aunque dolorosa, lo mantenía alejado del océano que lo había marcado para siempre. Sin embargo, esa tarde, mientras miraba a través de la ventana, el viento salado que soplaba desde el océano le trajo un susurro de urgencia.
Algo en su interior le decía que era hora de enfrentar lo inevitable, que no podría seguir escondiéndose. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y el océano se veía sereno desde su ventana. Sin embargo, su mente no podía dejar de recordarle el tumulto de aguas oscuras que lo había atrapado en la noche del ataque. La imagen del tiburón, su boca llena de dientes afilados, seguía viva en su mente, más real que nunca. «¿Qué esperas, Ricardo?», murmuró para sí mismo, el eco de su voz retumbando en la habitación vacía. «¿Por qué sigues huyendo?». Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. Ricardo se giró y vio a su hermana Carla entrar, con su habitual sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban la preocupación constante que nunca se había ido. Ella había estado allí durante todo el proceso de recuperación, pero sabía que el verdadero desafío no era la curación de sus heridas físicas, sino el temor que había anidado en su hermano desde el ataque. «¿Estás listo para salir hoy?», preguntó Carla, su voz suave pero con un tinte de esperanza. «Los médicos dijeron que puedes caminar un poco más. Quizás un paseo por la playa. Un paso a la vez, ¿no?». Ricardo la miró, el cansancio visible en su rostro. Había estado evitando la playa, el agua, todo lo relacionado con el océano, pero la idea de no avanzar más lo estaba carcomiendo. «No sé si estoy listo», dijo, sus palabras llenas de duda. «El mar, el tiburón, no sé si puedo volver a verlo sin sentir que me va a devorar otra vez». Carla se acercó y se sentó a su lado en la cama. «Ricardo, sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero tienes que recordar que ese tiburón no te define. El miedo no puede ser lo que guíe tu vida. Te has enfrentado a algo mucho más grande que eso. ¿No lo ves? Has sobrevivido, y eso es lo que importa. Ahora es hora de seguir adelante, un paso a la vez». Ricardo apretó los dientes, miró a su hermana, y luego se giró hacia la ventana, donde el océano parecía tan tranquilo, tan distante. «No puedo simplemente olvidarlo, Carla. No puedo. No puedo cerrar los ojos y pensar que todo fue un mal sueño. Siento que el mar sigue allí, esperando que vuelva». Carla se quedó en silencio un momento, dándole espacio para hablar, para procesar lo que sentía. Cuando comenzó a hablar de nuevo, lo hizo con calma, sin apresurarse. «Sé que es difícil, pero lo que pasó esa noche no fue tu culpa. El tiburón no te eligió porque fueras débil o porque estuvieras en el lugar equivocado. Es solo un animal que sigue su instinto. Y tú te enfrentaste a él, a ese monstruo, y sobreviviste. No muchos pueden decir lo mismo». Ricardo la miró sintiendo las palabras de su hermana resonar en su pecho. «No me siento como un héroe, solo siento miedo». Carla le sonrió, y aunque sus ojos reflejaban una preocupación profunda, también había una chispa de esperanza. «Lo sé, pero eso no te hace menos valiente. Todos tenemos miedo. Yo también lo tengo. Pero la diferencia es que tú sigues aquí, y eso es lo que importa. Vamos, Ricardo. Vamos a caminar. Y si no puedes hacerlo ahora, lo harás después. Un paso a la vez». Ricardo miró al océano nuevamente, su mente luchando contra la idea de enfrentarse a lo que temía. Podía sentir la presión de la vida a su alrededor, el llamado de la normalidad que aún parecía lejano. Pero algo en su interior comenzó a cambiar, una pequeña chispa de valentía que nunca había sabido que tenía. Tal vez era hora de hacer frente a lo que le aterraba. Tal vez no podría superarlo de inmediato, pero podía intentarlo. «Está bien», dijo finalmente, con la voz algo más firme. «Vamos». Carla sonrió y lo ayudó a levantarse de la cama. A pesar de las cicatrices y las heridas, Ricardo había logrado mucho más de lo que había creído posible. Con dificultad, comenzó a caminar, el paso lento, pero determinado. Su pierna aún estaba débil, pero cada movimiento le recordaba que estaba avanzando, que estaba eligiendo no rendirse. La brisa marina los recibió cuando salieron al exterior. El aire fresco golpeó su rostro, y por un momento, Ricardo se detuvo, cerrando los ojos para sentirlo.
El océano estaba allí, siempre presente, pero esta vez no lo veía como una amenaza, sino como algo que pertenecía al mundo. No era el mismo mar que lo había atacado, no era la oscuridad que había consumido su vida. Este mar era vasto, sí, pero también era parte de él, parte de la vida que aún tenía por delante. Carla caminó junto a él, vigilante pero tranquila, sin presionarlo, dejándole el espacio que necesitaba. Cuando llegaron a la orilla, Ricardo miró el agua que se extendía ante él. La espuma de las olas rompía suavemente sobre la arena, y el sonido de las olas le resultaba familiar, reconociendo en ellas una calma que había olvidado. «¿Sabes, Carla?», dijo Ricardo, su voz suave mientras miraba el horizonte. «Durante todo este tiempo, sentí que el mar me había quitado algo, pero ahora, al estar aquí, me doy cuenta de que nunca me lo quitó. El mar siempre ha estado ahí para mí, incluso cuando tenía miedo. Lo que me quitó fue el miedo mismo». Carla lo miró, sorprendida por las palabras de su hermano, y se detuvo junto a él, mirando el mar con la misma serenidad. «Lo hiciste, Ricardo. Lo superaste. El miedo no define a las personas. Lo que haces con él es lo que cuenta». Ricardo sonrió, por primera vez en mucho tiempo, un pequeño pero genuino gesto. Tal vez esté aprendiendo a vivir con él. Ambos se quedaron allí, mirando el océano mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las olas, sumiendo el cielo en un tono dorado. Aunque el miedo nunca desaparecería por completo, Ricardo ya no lo sentía como una condena. Había dado un paso, un pequeño paso, pero era un paso hacia adelante. «Vamos a casa», dijo finalmente Carla tomando su brazo y ayudándolo a caminar de regreso. Un paso a la vez, Ricardo. Y mientras se alejaban de la orilla, Ricardo sabía que, aunque el mar seguía allí, ya no era algo que lo dominaba. Él era el que ahora tenía el control. Ricardo había pasado más de un mes en recuperación, pero aún no se sentía completamente él mismo. Los días eran una mezcla de pequeños avances y retrocesos, como un río que avanzaba sin cesar, pero siempre encontrando piedras que lo obligaban a desviar su curso. A pesar de los esfuerzos de su hermana Carla, los médicos y su propio empeño, había algo que lo retenía: el miedo. El océano seguía acechando en su mente, y aunque había comenzado a caminar nuevamente, incluso a salir a la calle, el simple hecho de pensar en volver al mar lo paralizaba. Esa tarde, mientras se sentaba en el sofá de la sala de estar, mirando por la ventana hacia el horizonte lejano, algo parecía diferente. El viento estaba más fuerte, el mar se agitaba, y la brisa salada que entraba por la ventana le trajo una sensación extraña, casi como una llamada. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, pero Ricardo solo podía ver el océano en su mente. Aún lo veía, oscuro, profundo, inmortal. Su hermana entró en la habitación, como si hubiera sentido la tensión en el aire. «¿Cómo te sientes hoy?», le preguntó con suavidad, notando su postura tensa. «Igual», respondió Ricardo, su voz apagada. «No sé si voy a estar listo para lo que sigue». Carla se acercó y se sentó junto a él. «¿Por qué lo dices? Estás mejorando, Ricardo. Cada día que pasa es un día más cerca de la recuperación. Ya has dado tantos pasos, y aún hay más por venir». Ricardo miró a su hermana, sintiendo el peso de su preocupación. Ella tenía razón, en parte. Se había levantado, había caminado. Había dejado el hospital y vuelto a la vida, pero el océano seguía ahí, en su mente, como un monstruo acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para devorarlo de nuevo. «No sé si quiero enfrentar eso de nuevo», dijo, su tono grave. «El mar me destruyó, Carla. Cada vez que pienso en volver, me siento como si no fuera capaz de soportarlo otra vez». Carla lo miró con tristeza, pero también con una firmeza tranquila. «No te estoy pidiendo que vayas al mar hoy, Ricardo. Solo quiero que sepas que, con el tiempo, las cicatrices del alma también pueden sanar. Solo necesitas tiempo. No todo tiene que ser inmediato». Ricardo la observó, un nudo en su garganta. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía?
Las cicatrices físicas ya eran evidentes, pero las emocionales eran más profundas, más complejas. La rabia, la impotencia, el miedo, todo eso lo acosaba sin cesar. A veces, sentía que nunca se liberaría de ese océano. Esa noche, después de cenar, Ricardo se sentó en su terraza, solo, mirando las estrellas. El sonido del mar, lejano pero constante, le recordaba lo que había dejado atrás. Pero algo más lo inquietaba, un sentimiento inexplicable, como si el océano no solo estuviera en su mente, sino también en su alma. A veces, cuando cerraba los ojos, sentía que podía oír el rugido de las olas y el eco de los tiburones, como si el mar lo llamara para reclamarlo una vez más. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Carla apareció en el umbral de la puerta, con una taza de café en la mano. ¿Todo bien?, preguntó ella, notando la intensidad de su mirada. Ricardo asintió, lentamente, aunque sabía que no podía engañarla. No podía esconder lo que sentía. No sé cómo dejar de tener miedo, dijo, su voz quebrada. A veces me siento como si estuviera atrapado. El miedo no me deja. La sensación de estar solo frente a algo tan grande. Carla dejó la taza sobre la mesa y se sentó junto a él, colocando una mano sobre su hombro. Ricardo, todos tenemos miedos. Todos los que alguna vez nos enfrentamos a algo grande, algo que no podemos controlar, sentimos miedo. Es parte de ser humano. Lo que importa es lo que haces con ese miedo. Tú tienes el poder de enfrentarlo, de caminar con él. Ricardo la miró, pero su mente estaba distante. Caminar con él, murmuró. Eso suena fácil, pero no lo es. No sé cómo empezar. No sé si alguna vez voy a dejar de sentir que el océano está esperando a devorarme otra vez. Carla no dijo nada por un momento. Simplemente lo miró, consciente de que no había respuestas fáciles. La lucha de su hermano no era solo contra el mar, sino contra él mismo, contra sus propios temores, contra la sensación de haber sido arrastrado por algo más grande que él, algo que, aunque había sobrevivido, aún lo perseguía. Finalmente Carla rompió el silencio. Si alguna vez decides volver al mar, no tienes que hacerlo solo. Yo estaré allí. No te estoy diciendo que vayas ahora mismo. Pero no dejes que el miedo te controle. No dejes que esa sombra siga dictando tu vida. Cuando estés listo, cuando sientas que lo puedes hacer, lo haremos juntos. Pero solo cuando estés listo. Ricardo respiró hondo, mirando al océano a lo lejos. Sabía que su hermana tenía razón. El miedo no desaparecería de la noche a la mañana, pero debía enfrentarlo. Debía encontrar alguna forma de avanzar. Y no estaba solo en esa lucha. Carla estaba allí, esperándolo, dándole el tiempo que necesitaba para reconstruirse. ¿Y si nunca estoy listo?, preguntó con voz baja, su mirada fija en el horizonte. Carla lo miró con calma. Si nunca estás listo, eso está bien. Nadie tiene el control total sobre sus miedos. Pero lo importante es que sigues aquí, luchando, y eso, Ricardo, es lo que realmente importa. Ricardo se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su hermana. La noche había caído, y el cielo estaba cubierto de estrellas. El océano seguía allá, en la distancia, pero ya no le parecía tan lejano, ni tan aterrador. Sabía que el miedo seguía allí, esperando, pero también sabía que no podía dejar que controlara su vida. Tenía que hacer un esfuerzo, por más pequeño que fuera, por seguir adelante. Esa noche, cuando se metió en la cama, la sensación de temor seguía presente, pero algo había cambiado. La luz de las estrellas lo vigilaba desde la ventana, y en su corazón, un leve atisbo de esperanza comenzó a crecer. Un paso a la vez, pensó. No todo tiene que ser inmediato. Un paso a la vez. Al día siguiente, Ricardo decidió dar otro pequeño paso. Caminó por la orilla, manteniendo su distancia del agua. El sonido de las olas lo rodeaba, pero no lo ahogaba. Se quedó allí, de pie, mirando el horizonte, sin saber lo que el futuro le deparaba, pero con la sensación de que al menos había dado el primer paso hacia la libertad.
Ricardo despertó temprano, mucho antes de lo habitual. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, y la brisa fresca del mar entraba suavemente por la ventana de su habitación, a pesar de que su cuerpo aún le recordaba sus cicatrices, físicas y emocionales. Algo dentro de él se había movido en los últimos días. El miedo seguía allí, como una sombra que siempre lo seguía, pero había comenzado a entender que debía dejar de correr de él. No podía seguir viviendo con el miedo dictando su vida. Era hora de hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo? Aún no lo sabía. Carla lo encontró en la cocina, con una taza de café en las manos, mirando pensativamente hacia el mar a través de la ventana. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó ella, entrando en la habitación con una sonrisa tímida, pero cariñosa. Había sido su roca en todos estos meses. Cada día, cada hora, había estado allí, empujándolo a seguir, a dar un paso más. Pero ahora, veía en los ojos de su hermano algo diferente, algo que no había visto antes. No era exactamente esperanza, pero sí algo más cercano a la aceptación. Creo que estoy listo para intentarlo, dijo Ricardo sin apartar la vista del océano. Su voz sonaba más firme, aunque aún cargada de una tensión palpable. Había algo en la forma en que hablaba, algo en su tono que le decía a Carla que esta vez había algo diferente. ¿Intentar qué? Carla se acercó lentamente sin forzarlo, pero con la preocupación evidente en su rostro. Ricardo respiró profundamente antes de contestar, como si fuera la primera vez que lo decía, en voz alta: regresar al mar. No sé cómo exactamente, ni siquiera sé si lo voy a lograr, pero no quiero seguir con esto. No quiero que el miedo me siga controlando. Ya lo suficiente me ha quitado. Carla se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su hermano. Sabía que este día llegaría, tarde o temprano, pero también entendía que no podía ser forzado. Ricardo tenía que llegar allí por sí mismo, y lo había hecho. Solo quiero que sepas que estoy contigo, Ricardo. No importa lo que pase, no importa cuán difícil sea, siempre estaré aquí. No estás solo en esto, dijo ella, poniendo una mano sobre su hombro con una mezcla de apoyo y ternura. Lo sé, respondió él, levantando la vista por fin para mirarla. Su rostro estaba más serio, más resuelto que en otras ocasiones. Pero hoy lo hago por mí, por lo que fui, por lo que quiero ser, no por lo que me pasó. Carla asintió, dándole espacio. Ella sabía que este paso no solo era una prueba de su fortaleza, sino también de su deseo de recuperar su vida, de recobrar algo de la libertad que había perdido. No era una tarea fácil. El mar había dejado una marca profunda en su hermano, pero también había algo en él que seguía luchando, algo que se negaba a rendirse. «Vamos a hacerlo entonces», dijo Carla, tomando su mano con firmeza. «Paso a paso, como siempre lo hemos hecho». Ricardo miró al mar una vez más. La idea de estar cerca de él le revolvía las entrañas, pero esta vez no era el miedo lo que dominaba su corazón. Había algo más, una curiosidad, tal vez, o una necesidad de cerrar un capítulo que seguía abierto. Quería verlo, enfrentarlo, de nuevo, pero esta vez no como una víctima, esta vez lo haría como alguien que había sobrevivido. Se vistió con lentitud, y Carla lo acompañó en cada paso. Había algo reconfortante en la forma en que ella estaba allí, sin presionar, solo acompañándolo. Cuando finalmente salieron, el aire fresco del océano los envolvió, y Ricardo se detuvo un momento, inhalando profundamente. El sonido de las olas, que alguna vez le pareció tan aterrador, ahora parecía un susurro lejano, una llamada distante. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carla, mientras caminaban hacia la playa. El sol ya se elevaba, derramando su luz sobre el agua, que reflejaba el azul del cielo. Ricardo cerró los ojos un momento, permitiendo que el sonido de las olas lo rodeara. «No sé, un poco nervioso, pero creo que es hora de enfrentar esto». El camino hacia la playa no fue fácil para él. Sus piernas aún no estaban completamente fuertes, pero el simple hecho de caminar sobre la arena le dio una sensación de control,
Era algo que podía hacer. A cada paso, sentía que se estaba acercando más a algo importante. No al mar, sino a él mismo. Tenía que recuperar lo que había perdido. Tenía que dejar atrás la sombra del tiburón y todo lo que representaba. Cuando llegaron a la orilla, Ricardo se detuvo y miró el mar. Las olas rompiendo suavemente sobre la arena le trajeron recuerdos, pero también una sensación de paz. No estaba solo, no estaba atrapado. Podía tomar la decisión de acercarse o de alejarse, pero no iba a dejar que el miedo lo dominara. Carla se quedó a unos pasos de él, dándole el espacio que necesitaba. El viento soplaba con fuerza, agitando su cabello y refrescando su rostro. Ricardo levantó la vista y, por primera vez en 1900 en mucho tiempo, vio el mar como algo que pertenecía a él. Algo con lo que podía convivir, no algo que lo controlara. Era solo agua, solo naturaleza, un recordatorio de lo grande y lo pequeño que era a la vez. «Voy a caminar un poco más cerca», dijo Ricardo, con voz tranquila. Sus ojos no se apartaban del agua, pero había algo diferente en su mirada. Ya no estaba huyendo. Carla lo observó en silencio, sabiendo que estaba tomando su propio ritmo, enfrentando su propio miedo. «Estoy aquí», le dijo. «Siempre lo estaré». Ricardo asintió y comenzó a caminar despacio hacia el agua. Cada paso que daba era como una pequeña victoria, una señal de que estaba recuperando algo que había perdido. No era el mar lo que lo estaba derrotando ahora. Era él quien estaba tomando el control. El agua llegó hasta sus pies, y por un momento, Ricardo cerró los ojos permitiendo que el contacto con el agua fría lo envolviera. Recordó la lucha, el dolor, pero también recordó su vida antes de todo eso. Recordó la sensación de libertad que sentía cuando se sumergía en el mar sin miedo. Esa sensación de conexión con algo más grande que él. El mar no lo estaba esperando para devorarlo. El mar solo existía, era parte del mundo, como él. Y mientras sentía el agua alrededor de sus pies, Ricardo comprendió algo que no había podido entender antes. El mar no era su enemigo. Era solo un lugar, y él podía estar allí sin miedo. Se giró hacia Carla, que lo observaba desde la orilla. «Lo logré», dijo, su voz temblorosa, pero con un atisbo de sonrisa. Carla sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «Lo hiciste, hermano, lo hiciste». Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que podía respirar con libertad. El miedo no había desaparecido por completo, pero había dado un paso, y en ese paso había algo que no podía negar: la sensación de haber comenzado a sanar, de haber vuelto a encontrarse con la vida, con la libertad y con el mar. Ricardo se despertó con el sol ya alto en el cielo, su cuerpo descansado, pero con la mente aún inquieta. El día anterior había sido un desafío. Había enfrentado el mar, y aunque no se sentía completamente en paz con lo que había hecho, algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él se había movido. Había comenzado a entender que el proceso de sanar no era lineal. Había días buenos y días malos, momentos de claridad y momentos de caos, pero lo importante era seguir adelante. El sonido del mar lo despertó de sus pensamientos. De alguna manera parecía que el océano lo llamaba, como una presencia constante en su vida. A lo lejos, podía escuchar las olas rompiendo sobre la arena, el viento soplando con suavidad. A pesar de que había dado ese paso hacia el agua, sabía que su camino hacia la sanación no estaba completo. Había mucho que procesar aún, muchos miedos que enfrentar. Carla entró en la habitación con una bandeja de desayuno en las manos, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días», dijo con una sonrisa cálida. «Te preparé algo ligero. Sabía que no ibas a querer comer mucho». Ricardo la miró, agradecido por la preocupación de su hermana, aunque sabía que ella también cargaba con su propia ansiedad. Había sido testigo de su sufrimiento, de su lucha interna, y aunque no quería que ella lo viera como una carga, no podía evitar sentir que le debía mucho. «Gracias, Carla», dijo él tomando la taza de café que le ofreció. «Anoche
lo que hicimos, el paseo por la playa. Siento que algo cambió, pero no sé qué. Carla se sentó en el borde de la cama, mirando a su hermano con una mezcla de ternura y comprensión. Ricardo, cada paso que das es un avance. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas seguir. Ayer, diste un paso importante y eso es lo que cuenta. Ricardo la miró con los ojos llenos de gratitud, pero también de incertidumbre. No sé si puedo hacerlo, Carla. A veces el miedo regresa y me siento atrapado de nuevo, como si no pudiera escapar de lo que viví. Es como una sombra que siempre está ahí esperando. Carla suspiró y puso una mano sobre su hombro, sin decir nada durante unos momentos. No tienes que hacerlo todo de una vez. Tienes todo el tiempo del mundo para sanar. Y yo estaré aquí, como siempre, para que no tengas que hacerlo solo. Lo sé, murmuró Ricardo sintiendo una oleada de emociones. No sabía cómo podría seguir adelante sin su hermana, sin su apoyo constante, pero también sabía que debía aprender a ser su propio apoyo, a luchar contra los demonios que llevaba dentro. El día avanzó lentamente. Aunque había decidido enfrentar su miedo al mar, había algo dentro de él que le impedía regresar a la playa. A veces se sentía como si el miedo lo estuviera observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacarlo. Pero por otro lado, había una fuerza dentro de él que se negaba a rendirse, que le decía que podía seguir adelante. Carla sugirió que salieran a caminar por el pueblo para despejar la mente de ambos. Ricardo aceptó, aunque no estaba seguro de si eso lo ayudaría o no. Durante el paseo el sol brillaba con fuerza y las calles estaban llenas de vida. El aire fresco y el bullicio de la gente parecían tan ajenos a su propia tormenta interna. Se sentía como un extraño en su propia piel, como si no encajara con el mundo que lo rodeaba. Se detuvieron frente a una tienda pequeña, con ventanas, adornadas con flores y artesanías locales. Carla se detuvo y le sonrió a su hermano. «Voy a entrar un momento. ¿Quieres venir?» Ricardo asintió, pero se quedó afuera, mirando la vida que pasaba frente a él. Las personas reían, conversaban, disfrutaban del día. ¿Cómo podían ser tan normales? ¿Cómo podían seguir adelante sin llevar consigo el peso que él sentía en su interior? A veces, sentía que el mundo continuaba como siempre, mientras él quedaba atrapado en el pasado. De repente una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Ricardo se giró sorprendido y vio a uno de sus viejos amigos del pueblo, Javier. Habían pasado años sin verse, desde antes del ataque. Javier se acercó con una sonrisa amplia, su presencia tan relajada como siempre. «Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás?» «No te he visto por aquí». Ricardo sonrió débilmente, sintiéndose un poco fuera de lugar. «Hola, Javier. Estoy bien, solo recuperándome». «Ya sabes». Javier asintió, pero su rostro mostró una expresión de curiosidad, como si notara que algo no estaba bien. «¿Recuperándote de qué? ¿Qué ha pasado? Te veía en las noticias y me preocupé un poco. Pensé que te habías ido a algún otro lugar. ¿Te pasó algo?» Ricardo dudó. No quería hablar del ataque. No quería revivir esos momentos, pero también sabía que no podía seguir ocultando lo que había vivido. Javier era su amigo, alguien con quien había compartido muchas cosas en el pasado. Tal vez, hablar con él sería un paso más para dejar ir el miedo. «Sí», comenzó, su voz algo temblorosa. «Tuve un accidente. Estaba pescando en el mar y un tiburón me atacó. Fue una experiencia horrible. Estuve a punto de morir». Javier lo miró con sorpresa y algo de incredulidad. «Vaya, eso suena increíble. No sabía que pasaba algo así por aquí. ¿Cómo estás ahora?» Ricardo se quedó en silencio por un momento. «Recuperándome. Poco a poco. No es fácil, pero intento seguir adelante». Javier asintió, sin saber exactamente qué decir. «Eso suena difícil. Lo siento mucho, hermano. De verdad no sabía. ¿Tú estás solo? ¿Te están ayudando con todo esto?» Ricardo miró hacia la tienda, donde Carla estaba conversando con la dueña. Ella no lo veía.
pero él sabía que había alguien ahí para él. Al menos, eso le daba algo de consuelo. «No estoy solo», respondió Ricardo. «Tengo a mi hermana. Ella me ha estado ayudando todo el tiempo. Y bueno, estoy aquí intentando vivir de nuevo». Javier lo miró con una mezcla de respeto y comprensión. «Me alegra escuchar eso, Ricardo. No puedo imaginar lo que has pasado, pero me alegra ver que estás intentando seguir adelante. Tienes que ser fuerte, hermano. Y si alguna vez necesitas hablar, sabes dónde encontrarme». Ricardo sonrió, agradecido por las palabras de su amigo. Aunque no quería revivir la pesadilla del tiburón, el simple acto de hablarlo lo hizo sentirse un poco más ligero, como si la carga que llevaba no fuera tan pesada después de todo. Carla salió de la tienda en ese momento, y Javier se despidió, con una sonrisa. «Nos vemos, Ricardo, cuídate mucho, y si alguna vez quieres salir a pescar o hacer algo, ya sabes dónde estoy». «Gracias, Javier», respondió Ricardo, su voz más tranquila que antes. «Cuídate». Cuando Javier se alejó, Carla se acercó a Ricardo notando el cambio en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó con una expresión de preocupación. Ricardo asintió lentamente, su mente aún procesando la conversación con su amigo. «Sí, creo que hablarlo con alguien me ayudó. No quiero seguir cargando con todo esto solo». Carla sonrió y lo abrazó, algo en su rostro suavizándose, al ver a su hermano más tranquilo. «No tienes que hacerlo solo, Ricardo, nunca lo harás». Al continuar su caminata, Ricardo comenzó a sentir una sensación extraña, como si finalmente estuviera comenzando a dejar ir algo. Había dado un paso más hacia la aceptación, hacia la curación. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero no estaba tan solo como antes. El mar seguía allí, pero ya no era un monstruo acechando, era solo parte de su vida, y tal vez con el tiempo encontraría una manera de aceptarlo. La tarde pasó lentamente, y aunque aún quedaba mucho por sanar, Ricardo sentía que estaba tomando las riendas de su vida de nuevo. Había enfrentado, su miedo ha hablado de él y eso ya era algo, era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más que miedo, esperanza.